Buenas noches, mi nombre es Giovanni Alberto Castillo Mesa, del Instituto Tecnológico de Tijuana, ingeniero industrial semipresencial. Hoy voy a hablar del control estadístico de la calidad, una clase impartida por el profesor Morales Ibarra Juan José. Bueno, vamos a hablar de los conceptos básicos de muestreo de aceptación. Un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. Por tanto, es necesario tener presente en todo momento que en un muestreo lo que se está evaluando es toda la población y no solo la muestra, por lo que la cuestión es si es una población con las características inferidas a partir de los datos de la muestra observada, es aceptable o no. Bajo el punto de vista estadístico, un muestreo de aceptación es un contraste de hipótesis en el que se evalúa una característica parámetro de una de las poblaciones a través de unos valores muestrales. El concepto de muestra de aceptación va asociado a inspección, por lo que acarrea todos los problemas que supone confiar la calidad en la inspección. Sin embargo, esto no es achacable al muestreo en sí, ya que es un mismo inconveniente lo tiene la inspección al 100%. El objetivo del muestreo de aceptación es la de decidir si debemos o no aceptar un lote de un determinado producto, habiendo definido anteriormente un nivel de calidad aceptable, así como los riesgos de productor y consumidor. Las características del muestreo de aceptación son que nos ofrece una información cercana al 100% de la población. Es un método que permite ahorrar muchos recursos a quien lo utiliza, ya que no requiere analizar toda la población y con una muestra representativa los resultados serán muy fiables. La muestra se selecciona en forma aleatoria, lo utilizan en los controles de calidad. Los conceptos fundamentales. Muestra. Consiste en una o más unidades del producto que se tomen de un lote o una producción unitaria. Estas unidades de la muestra deberán ser tomadas al azar. El número de unidades del producto dentro de la muestra se denomina tamaño de la muestra. Muestreo representativo. Esto se refiere a que el número de unidades que saquemos de la muestra se deben seleccionar en forma proporcional al tamaño de los lotes. Inspección. Es el proceso de medición, examen, comprobación y otra forma de comparación de la unidad del producto con las especificaciones. Conceptos fundamentales. Unidad del producto es el objeto que se examina a fin de determinar su clasificación como defectivo o no defectivo, o para contarle el número de defectos. El tiempo de muestreo. Las muestras se pueden tomar después de que se hayan reunido todas las unidades que formen el lote o la producción, o se pueden tomar durante la formación de este. Interrupción de una inspección. En caso de que 10 lotes sean rechazados por encontrar algún tipo de defecto en la calidad, se debe realizar una interrupción de la inspección o bien revisar cualquier anomalía en los materiales. Defecto. Es cualquier inconformidad del producto con respecto a requisitos especificados. Falta de conformidad. El grado de la falta de conformidad de un producto se debe expresar ya sea en función del porciento de defectivo o en función de los defectos por cada 100 unidades. Porciento defectivo. Es igual a 100 veces el número de unidades defectivas contenidas en el producto, divididas entre el número total de unidades que forman el producto. Defectos cada 100 unidades es igual a 100 veces el número de contenido en las unidades dividido entre el número total de las unidades que forman el producto. Muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es útil cuando la prueba es destructiva, es muy alto el costo de inspección o consumo mucho tiempo. El número de artículos a inspeccionar es muy elevado. El error cometido en una inspección 100% puede ser mayor que el cometido en un muestreo de aceptación. El historial de calidad del proveedor es bueno. Muestreo de aceptación, ventajas y desventajas. Ventajas: menos costoso, menor manejo del producto, se reducen daños, puede aplicarse cuando las pruebas son destructivas, menos personal implicado en inspección. Las desventajas: se pueden rechazar lotes buenos y aceptar lotes malos, aún con promedios de defectos P bajos. Se requiere una serie de cálculos y documentación que no son necesarios en una inspección del 100%. Los errores muestrales. ¿El lote realmente es malo o bueno? La muestra dice que el lote es bueno o malo. No hay error. En ese tipo hay error tipo 1 y tipo 2 o tipo alfa o tipo beta. Por ejemplo, el lote es realmente bueno, no hay error.
El, el lote realmente malo, error tipo 2. Beta, riesgos del consumidor. La muestra dice que el lote es bueno, no hay error, y la muestra dice que el lote es bueno o malo, error tipo 1, que es alfa, riesgo del productor, o no hay error. Los planes de muestreo tipos. Plan de muestreo. Planteamiento que indica el tamaño muestral que hay que utilizar y los criterios de aceptación o rechazo correspondientes para juzgar el lote. Tipos: simple, doble, múltiple y múltiple secuencial, que pueden ser por atributos o por variables. El plan de muestreo simple. Se toma una muestra de n unidades y se determina el destino del lote en base a la información contenida en la muestra. Ejemplo, tomar una muestra del tamaño de 80 n y si hay más de 6 artículos defectuosos, se rechaza el lote. Plan de muestreo doble. Aquí podemos ver la inspección de una muestra aleatoria de tamaño n números y contar el número de defectos que será la D1. Por ejemplo, se acepta el lote, D1 es menor al C1, D1 es mayor a C2, se rechaza el lote. Inspección una muestra aleatoria de tamaño N2 y contar el número de defectos D2. Se acepta el lote si el D1 y D2 es menor a C2 y se rechaza el lote si D1 y D2 es mayor a C2. El plan de muestreo múltiple por lotes. Esta es una extensión del concepto de muestreo doble, en el que se puede necesitar más de 2 muestras para llegar a una decisión cercana acerca del lote. Los tamaños muestrales suelen ser menores que un muestreo simple o doble, pero es más complicado de llevar a cabo. Se selecciona un artículo a la vez y si el artículo de defectos es mayor que el cierto límite LS, se rechaza. Si es menor que cierto límite inferior, se acepta. Y si está entre ambos límites, se toma otra unidad. Aquí podemos ver la gráfica, número de artículos defectuosos y podemos ver la zona de rechazo y la zona de aceptación y el número de artículos inspeccionados. Planes de muestreo por atributos, plan de muestreo simple. Se toma una muestra aleatoria de tamaño n y si contiene más de c unidades defectuosas, se rechaza el lote. Parámetros: n, tamaño de la muestra; c, número máximo de defectos que se aceptan en un lote. Para establecer un plan de muestreo simple es necesario definir NSA, AQL, nivel de calidad aceptable; PDTL, que es el porcentaje de defectuoso tolerable por lotes, que en inglés es RQL. NSA, AQL, nivel de calidad aceptable. El AQL es el máximo porcentaje de defectos que un producto acepta en su proceso. Si P, la probabilidad de defectos, es menor a NSA, el proceso se considera de buena calidad asociado a alfa. Es el porcentaje máximo de artículos defectuosos en un lote que pueden ser considerados aceptables en promedio. Sería deseable que los lotes tuvieran un promedio esta calidad o mejor. Si el proceso tuviera esta calidad, la inmensa mayoría de los lotes deberían ser aceptados. Es la definición numérica de un buen lote. PDTL, RQL, porcentaje de defectos tolerables por lote. Es el máximo porcentaje de defectos que un consumidor acepta asociado a el porcentaje de artículos defectuosos en un lote que el consumidor quiere que tenga una baja probabilidad de aceptación. Un lote que tenga calidad cercana al PDTL no debiese ser admitido sino por accidente. Si la fracción de defectos del proceso estuviera cerca de PDTL, la mayoría de los lotes serán rechazados. Para fijar NSA y PDTL, un lote bueno rechazado es un problema, tanto para el productor como para el consumidor. Un lote malo aceptado también es un problema para ambos. El diseño de un plan de muestreo simple calculado de N y C depende de 4 factores: NSA, PDTL, alfa y beta. Se utilizan valores tabulados o programas como Minitab. Entonces vamos a ver cómo se hace. Aquí está un nivel de calidad aceptable. Se requiere definir un plan de muestreo simple de aceptación para inspeccionar lotes de 10.000 unidades que garantice el riesgo de 1% para el fabricante y un 5% para el consumidor. Del lote NSL y el PDTL son del 1 y 5% respectivamente. Alfa 5, beta 10. Buscar N y C recomendados con Minitab. Bueno, nos vamos a la Minitab.
Aquí en mi tab nos vamos a estadística, Quality Tools, en muestras aceptables por atributos. Aquí en crear sample plan, que sería crear un plan de muestras. Podemos abrirlo, pero vamos a dejar este mismo. Aquí podemos ver que hay números de defectos y pasa o no pasa defectos. Aquí lo vamos a dejar aquí igual. Las unidades por calidad, el nivel de calidad de las unidades. Vamos a irnos a porcentaje. Y el nivel aceptable nos dio el ejercicio, que viene siendo 1%. Y el otro 5%. Y en este el riesgo para producirlo es el 5% y para el consumidor también 10%. El lote son 10,000. 10,000 unidades. Y vamos a ver qué nos recomienda Minitab. Vamos en las gráficas también. Vemos que tenga seleccionado todas las gráficas, el OC de la curva, el AOQ y el AT curva, y que nos despliegue todas las gráficas. Le damos OK. Entonces aquí podemos ver el Minitab, los tipos de mediciones, es un go no go, el lote, la calidad del lote y en porcentajes de defectos. El tamaño del lote son 10,000. La distribución binomial de uso para calcular probabilidad de aceptación. El método de aceptación del nivel de calidad, la QL, es de 1. El riesgo para el productor de alfa es 0.05, viene siendo el 5%. El nivel de calidad rechazable sería el RQL o LTPD, que es el 5%, y el beta, que es riesgo para el consumidor, es el 10%. Aquí en el plan general, el plan generado, perdón, el tamaño de la muestra es 132 y el número de aceptación es 3. Esto quiere decir que de 132 muestras que revisemos, no, los defectos no deben pasar las 3 piezas por defecto. Entonces debe ser 132 más menos igual o menor a 3 defectos. Entonces aquí podemos ver el porcentaje de defectos, que es 1 y 5, y la probabilidad de aceptación es 0.95, que viene siendo el 95%, y la probabilidad de rechazo casi viene siendo el 5%. El AOQ es 0.943 y pues ahí tenemos el ATI, que es 568. Entonces aquí podemos ver la curva del OC y sus características. Aquí podemos ver la curva. Aquí está la curva AOQ y podemos ver la curva también de ATI. Y vamos otra vez a la presentación. Aquí podemos que el AOQ compara la calidad de salida promedio de los lotes con la calidad de llegada de los mismos. El AOQ es igual a PAP por N menos N entre N. El NSA o AQL, nivel de calidad aceptable, es el máximo porcentaje de defectos que un producto acepta en su proceso. Si P o la probabilidad de defectos es menor a NSA, el proceso se considera de buena calidad asociado a alfa. Es el porcentaje máximo de artículos defectuosos que un lote puede ser considerado aceptables en promedio. Sería deseable que los lotes tuvieran en promedio esta calidad o mejor. Si el proceso tuviera esta calidad, la inmensa mayoría de los lotes deben ser aceptados. Esta es la definición numérica de un buen lote. Muestreo de aceptación por variables. Ventajas: requiere un tamaño muestral más pequeño que un muestreo por atributos. Las mediciones de una característica de calidad proporcionan más información sobre un lote que el número de defectos. Las desventajas: se asume que una distribución normal para la característica de calidad. Se usa un plan de muestreo para cada característica de calidad.
Bueno, ahorita estamos en el muestreo lote 1000 estándar 105E. Este plan de muestreo es posiblemente el que ha tenido mayor difusión. Ha sido optado con pequeñas variaciones por casi todos los cuerpos de normas importantes, ANSI, ISO, la británica, japonesa y las uniones europeas, etc. La revisión anterior, 1000 estándar 105D, estuvo en vigor más de 25 años y la primera revisión data de 1950. La revisión actual no incluye ningún cambio en los fundamentos estadísticos, pero sí actualiza la aplicación contractual. El contenido de una norma es la siguiente. Los planes de muestreo del 1000 estándar 105E se basan en la NSA que debe de fijarse entre el cliente y el proveedor. En principio, esos planes estaban pensados para la expresión de lote a lote, aunque también se puede utilizar para el caso de lotes aislados. En este caso es necesario especificar cuál es esta máxima que se admite, que es el CL. Existen tres niveles ordenados de inspección o niveles 1, 2 y 3 y otros cuatro especiales niveles S1, S2, S3 y S4 que se utilizan en casos de ensayos destructivos o de inspecciones muy costosas. Estos niveles van en función a la complejidad y la responsabilidad del producto. Cuando más alto es el nivel, mayor es el tamaño de la muestra y aumenta la discriminación del plan de muestreo. Si no se indica otra cosa, se toma el nivel 2. Existen tres tipos de planes: simples, dobles y múltiples, cuya elección queda a cargo del inspector que aplica la norma. Como se ha dicho anteriormente, esta norma está diseñada para series de lotes. Existen por 4 o 3 niveles de muestreo distintos según haya sido la historia de los lotes anteriores. Hay inspección rigurosa, normal y reducida. La inspección comienza en normal si 2 de los 5 últimos lotes se han rechazado. Debe de pasarse rigurosa si están en rigurosas apenas 5 lotes consecutivos. Entonces debe pasar a la normal. Para pasar a la normal a reducir es necesario que lo acepte el cliente, que los últimos 10 lotes o más según los casos, ver tabla 8. Hay resultados aceptables que el número de componentes defectuosos no supere el marcado por la tabla 8, y la fabricación siga uniforme según la figura 7. Aquí podemos ver el sistema de cambios de severidad en el muestreo. Aquí podemos ver la tabla 8 y 10 lotes consecutivos aceptados, no conformidades, deben ser menores a la tabla 8. Producir sin cambios, autorización por la autoridad. Y aquí vamos con comienzo, son las interacciones, comienzo normal, reducido o riguroso. Ha sido rechazos en 5 lotes consecutivos. Perdón. Lote de rechazo, lote aceptado, S1014, producción irregular. 5 lotes consecutivos aceptados, baja normal. 10 lotes permaneciendo en rigurosa pagar. La mecánica para utilización de esta norma es la siguiente. Fijación del número de NSA y nivel de inspección. Por ejemplo, NSA es igual a .65. Nivel 2, dato, tamaño del lote. Por ejemplo, 300. Buscando de la letra código en la tabla 1, en este caso resulta ser la H. A continuación, si se desea un plan simple, se irá a las tablas 2. Si doble a las tablas 3 y se multiplica a las tablas 4. En el ejemplo buscamos el plan correspondiente a simple en inspección normal. Tabla 2A, el tamaño de la muestra es 50, pero se observa que la casilla correspondiente a números de aceptación está ocupada por una flecha que nos indica hasta el plan. Muestra es igual a 80 y AC es igual a 1 y R es 2. Si se trata de un lote aislado, debería ser necesario comprobar que el CL es aceptable. Esto se puede comprobar con este caso utilizando la tabla XJ en la que se lee cambio longitudinal 5. Otro método es el sistema Phillips. Se basa en curvas CO que pasan en un punto de indiferencia, fracción defectuosa que tiene igual o probabilidad de ser aceptado que rechazado. Este punto se encuentra entre el proveedor y el cliente. Los planes dan el tamaño de la muestra según el tamaño del lote y el número máximo de unidades defectuosas admitido. Los planes son simples para que los lotes inferiores a 1000 unidades y dobles para lotes mayores. Segunda muestra de tamaño doble de la primera. Las tablas de Dodge-Roman contienen dos juegos distintos
El primero de ellos utiliza CL y el otro es apropiado para lotes aislados. El segundo de ellos tiene un límite de la calidad media de salida y producción al plan de cuya inspección media total es mínima. Para la explicación de esta tabla se precisa conocer aproximadamente la fracción defectuosa en la que la fracción de las piezas. Entonces aquí viene mostrado el lotes según las 1000 estándar 414. La 1000 estándar 414 está estructurada de una forma parecida a la 1000 estándar 105E, utilizando el concepto de NSA, cuantas con 5 niveles de inspección, 1 al 5, y niveles de inspección normal, reducida y rigurosa. Si no está indicada otra cosa en el nivel aplica es el cuarto. Consta a su vez de 4 corrales, cuatro secciones, A, B, C y D, y la sección A es descripción general, la B es sección desconocida, método de desviación típica muestral, la parte 1 es un límite especificado, parte 2 límites especificados, mismo NSA y distinto NSA, parte 3 estimación de la medida, proceso de, ok, un solo límite especificado, dos límites especificados, estimación de la medida del proceso y criterio de cambio rigurosa, normal, reducida, sección C, varianza desconocida, método rango muestral. Plan 1, un solo límite especificado, plan 2, dos límites especificados, plan 3, estimación de la medida y proceso y criterios de cambio, rigurosa, normal, reducida. Sección D, varianza conocida, un solo límite de especificación, dos límites de especificación, parte 3, estimación de la medida y proceso de criterios de cambio riguroso, normal a reducida. La mecánica es la siguiente. Fijación de NSA y nivel de inspección, por ejemplo, NSA es igual a 0.65. Nivel 4, dato tamaño del lote, ejemplo 300. Supongamos el caso de la media desconocida, la varianza desconocida, que la inspección marca un solo límite, por ejemplo el superior, y que utiliza el método de la... que utiliza el método de la desviación típica muestral, comprobando en la tabla A-1, el NSA equivale que hay que utilizar búsqueda de la letra código en la tabla A2, perdón. En este caso resulta ser la H, y si se trata de un lote aislado sería necesario comprobar que la CL es aceptable. Ello se puede comprobar en este caso utilizando la tabla A3. A continuación depende si se utiliza la tabla la forma 1 o la forma 2. La forma 1 se basa en comparar el valor obtenido con Z con el valor K, que deja una cola de lo normal igual a la fracción de efectiva admisible M, es decir, Z es igual a U menos M entre CS. Px es mayor a K igual a M. Las dos se basan en comparar la fracción de efectiva del lote PU con la fracción de efectiva admisible MPU. Se calcula Px mayor a Z es igual a PU. Si se utiliza la forma 1, se va a la tabla B1 y se halla el tamaño de la muestra N20 en este vaso y K es 1,96. Se sigue la forma 2, se va a la tabla B3 y se llega al tamaño de la muestra que naturalmente consigue con la calculadora. De otra forma, M2.05 se calcula el valor de la M media muestral y de la S división típica. Esta es la división, es igual a la suma de los números y es igual a 1, x e y es igual a menos x testada es igual a 2. Se calcula el valor de... Si se utiliza la forma 1, basta comparar z con k, y si z es mayor a k, se acepta el lote. Si z es menor a k, se rechaza. Si se utiliza la forma 2, se halla que la fracción de fracción de efectiva estimada del lote PU utilizada en la tabla B-5 y entrega un valor hallado de Z en el tamaño del lote PU2 M de aceptado. Si la explicación hubiese puesto dos límites inferiores y superiores, solo se puede utilizar la forma 2. En este caso, el criterio de explicación es el siguiente. En ambos límites se ha impuesto el mismo NSA, y si PU más P y es igual a M rechazada, entonces PU y M distintos de NSA
en U y L para aceptar. En este caso es necesario que simultáneamente siguen- se- simultáneamente se den las siguientes circunstancias. Pues no viene más letras, pero viene ahí. Claro. Introducción a muestra por aceptación por variable. Ese tipo de planes se toman muestras aleatorias de lote y un canal de unidad y se mide la característica de la calidad aleatoria del lote de peso o longitud. Con las mediciones se calcula un estadístico que generalmente está en función a la medida y la desviación estándar muestral y dependiendo del valor estadístico compara con un valor permisible, se aceptará o rechazará el lote, es decir, el riesgo de fabricante o consumidor. La característica objetivo de inspección es una variable capaz de ser convertida según en una escala variable. La inspección por atributo es muy costosa o los ensayos son destructivos. La inspección por atributo no brinda suficiente información sobre la calidad del producto o se tarda mucho tiempo. Las ventajas de muestreo por variables. Se pueden utilizar muestras más pequeñas, se puede valorar el grado de cumplimiento de la no conformidad con una especificación, dada lo que es importante cuando hay un margen de seguridad en especificaciones de diseño. Se pueden detectar mejor los errores de medición en menos tiempo, se brinda un mejor sustento para evaluar la historial de la calidad de la forma de aceptación. Y pues calidad y control de calidad, muestras de aceptación variables. Los inconvenientes de muestreo por variables, la mayor es que solo se puede aplicar para aceptación o rechazo de una característica sometida a inspección, lo que implica hacer un plan de muestreo para cada una. Se asume una distribución normal, es necesario verificar que la variable medida se ajusta a una distribución y implica mayores costos, hay que emplear personal más cualificado y equipo de medición muchas veces más costoso. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.